Buenas tardes nuevamente a todos, a quienes se hayan quedado con nosotros después de la cuarta charla que tuvimos en este ciclo, y a quienes se estén sumando ahora, bienvenidos. Estamos en este sexto ciclo de charlas de Evoluciona del Preuniversitario Pedro de Valdivia, que en esta oportunidad versan sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 10. Y en esta oportunidad, para la quinta charla del día, tenemos el agrado de contar con Sergio Fuensalida, quien es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, David. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros agradecidos y con el placer de recibirte, y entiendo que nos vas a hablar hoy sobre igualdad, inclusión y convención constituyente. ¿Qué tema más relevante para nuestro día, no? Sí, muy atingente y creo que marca es una iniciativa y una, ¿no es cierto?, una experiencia inédita en el mundo de contemplar una regla que asegure la paridad entre hombres y mujeres en la instancia constituyente. Eso no ha tenido lugar en otras partes del mundo y creo que es un motivo de orgullo que Chile plantee esta iniciativa, digamos, esta regla, fije esta regla, y que va a ser precisamente va a permitir que la instancia constituyente esté incorporado hombres y mujeres, si es que está, ¿no es cierto?, si es que el proceso va a ser llevado exclusivamente por integrantes ciudadanos, porque si es la convención mixta, después lo puedo explicar, la regla se va a aplicar exclusivamente respecto a la elección de ciudadanos, no respecto a los congresistas. Excelente. Bueno, yo creo que más allá del valor que tiene el entender y conocer esto que es tan actual, la consigna un poco es que los jóvenes que están pensando quizás en estudiar derecho el día de mañana puedan también desde esta perspectiva y con este tema indagar un poco sobre lo que es la carrera, los intereses que hay de por medio y bueno, tienen un profesor aquí que podrá responder a sus preguntas. Así que dejo abierta la invitación a ustedes que nos estén mirando, que vayan dejando sus preguntas en el chat del lado derecho de su pantalla, y con mucho gusto, cuando termine la presentación de Sergio, yo le transmitiré sus inquietudes. Así que es todo tuyo Fantástico. el escenario, Sergio. Ya, pues muchas gracias. Voy a compartir una presentación que tengo para este momento, eh, que precisamente quiero abordar el tema de paridad y proceso constituyente, lo que habíamos adelantado. Este proceso constituyente que se va a iniciar en Chile, si es que sale el apruebo, hay dos posibilidades: que se constituya como una convención constitucional integrada exclusivamente por ciudadanos, o una convención mixta integrada por mitades entre ciudadanos y congresistas. Lo que es la elección de ciudadanos, ya sea en la convención constitucional o en la mitad de la convención mixta, todo lo que es la integración de ciudadanos, tiene que sujetarse a una regla, que es lo que vamos a explicar ahora, que asegura un resultado de que va a haber un número equivalente o más o menos equivalente. No se puede, por razones matemáticas, no se puede obtener un 50 y 50 exacto, pero entre un 45 y un 65. Ese es el margen de diferencia que puede haber, pero lo que se asegura es que en la práctica, más allá de los cálculos matemáticos, que vamos a tener un número muy similar, si no idéntico, pero muy similar, de integración de hombres y mujeres en la instancia constituyente respecto de los integrantes ciudadanos, las personas que no son congresistas. En ese aspecto van a ser una integración de hombres igual número o casi igual número entre hombres y mujeres. ¿Esto qué importancia tiene? Esto es inédito en el mundo. Nunca se había fijado una regla de este tipo para asegurar, ¿no es cierto?, la paridad. Y eso es algo que hay que valorarlo. Y precisamente lo que se está buscando es obtener un resultado que nos permita que haya una integración, como ya lo habíamos dicho, paritaria, o sea, igual o prácticamente igual entre hombres y mujeres respecto de un proceso que es tan importante en un país, que es precisamente fijar la Constitución. La Constitución es un cuerpo jurídico, un conjunto de normas que fijan las reglas básicas de la convivencia de un país.
Entonces es muy importante que al momento de fijar las reglas básicas de convivencia en el país estemos representados todos. Y siempre en la historia de Chile y la historia del mundo se ha dado un déficit de participación, o sea, menos participación de las mujeres en las instancias de poder, por razones que creo que son conocidas de todos, ¿no es cierto? Las mujeres obtuvieron derecho a voto a mediados del siglo XX, antes no tenían derecho a voto, y un proceso de integración de la mujer en la actividad política, en la actividad económica, que ha ido progresivamente aumentando, pero que todavía sigue siendo muy baja. Las mujeres todavía tienen dificultades importantes de poder acceder a puestos de trabajo de mayor, ¿no es cierto?, responsabilidad, o tienen dificultades para ingresar a la instancia de poder. No porque ellas tengan alguna, ¿no es cierto?, déficit innato, sino que son por razones culturales, por una sociedad, como se llama, patriarcal o machista, que genera obstáculos, genera dificultades para que las mujeres puedan acceder, por ejemplo, a esta instancia de poder. Así ha sido históricamente, y si bien se ha avanzado, todavía hay un déficit importante, y lo que se trata de establecer una regla que fuerce la realidad, que permita entonces forzar esa realidad y que integre a las mujeres en aspectos, en instancias tan importantes como, en este caso, la instancia que va a crear una nueva constitución. Entonces, como la norma originalmente para fijar ustedes saben que hubo una modificación de la constitución actual que fijó una serie de reglas para definir cuál va a ser la instancia que va a decidir una nueva constitución, o que va a fijar, ¿no es cierto?, las reglas para articular, las reglas que van a articular la nueva convivencia en Chile a través de un instrumento jurídico que se llama Constitución. Bueno, entre esas reglas se señala que hay dos posibilidades. Voy a repetir esto porque tal vez no todo el mundo lo sabe. Hay dos posibilidades. Las personas van a elegir por una convención constituyente o convención constitucional que va a estar integrada exclusivamente por ciudadanos, y hay una convención mixta que va a estar integrada por la mitad por constituyente y la otra mitad por congresistas, parlamentarios, parlamentarios, senadores y diputados. Bueno, respecto a lo que es la elección de los ciudadanos, ya sea que integren el total de la convención o la mitad, y respecto de esa regla, de esa elección de ciudadanos, había una regla inicial que decía que para postular a representante en esta instancia constituyente, se llaman convencionales constituyentes, las personas que van a integrar esta instancia, lo único requisito es que puedan ser ciudadanos. O sea, y ciudadanos en Chile son los mayores de 18 años y que no tengan una pena aflictiva, no hayan sido condenados a más de 3 años de cárcel. Bueno, esa regla, ese requisito, es una regla que en derecho se habla que es una regla neutral, en el sentido del sexo, porque no es que esté prefiriendo a un género sobre otro, ¿no es cierto? No está diciendo que para integrar la convención constituyente tenga que ser mujer u hombre. Dice ser ciudadano, ciudadano o ciudadana, digamos, ¿eh? Hombre o mujer, indistintamente. Entonces la norma, la regla, y esto sucede mucho, es perfectamente neutral. Consagra lo que se llama una igualdad formal, en el sentido que no da preferencia ni a los hombres ni a las mujeres. Dijo una regla que es aplicable tanto a hombres como mujeres de manera igual, pero una cosa es lo que formalmente puedes fijar en una regla, en el sentido de esta neutralidad de la regla, o esta imparcialidad de la regla, respecto a que no prefiere un grupo por sobre otro, pero más allá de lo que dice esa regla formal, lo que hay que mirar es la realidad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad en Chile y en muchas partes del mundo? La realidad en Chile que, ahí está un cuadro, que el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, está integrado en un 77% por hombres y en un 23% por mujeres. Hay una realidad que se ha mantenido durante mucho tiempo e incluso ha mejorado algo este último tiempo, pero sigue siendo una participación de mujeres muy inferior
a la participación de los hombres en las instancias de poder. Y también, si ustedes lo ven, por ejemplo, los directorios de empresa u otros tipos de instancias de poder económico, cultural también, generalmente los hombres ocupan cargos directivos y las mujeres no ocupan esos cargos o en las instancias, ¿no es cierto?, de participación hay una integración mayor de hombres y mujeres. Insisto, esto no se trata de una cuestión constitutiva ni natural de nada. Se trata de una cuestión específicamente cultural. ¿Ah? Hay un rol que se le asigna a las mujeres que culturalmente que hace más difícil que esas mujeres puedan ingresar en estas instancias. El tema es cómo rompemos esa lógica, cómo rompemos la brecha que existe entre los hombres y las mujeres en relación a los sueldos que se ganan, la participación en instancias de poder, participación en instancias de decisión económica, etc. ¿Cómo rompemos esa regla? Que se perpetúa, mejora paulatinamente un poquito, pero sigue una inercia que es compleja y que estas reglas que vamos a ver quieren romper con esa lógica y asegurar que este 23% no sea un 23%, sino que sea un 50% o que esté más o menos dentro de esa línea, digamos. Esta idea de que en la ley se pueda forzar la realidad, que se pueda forzar un resultado, se llama técnicamente lo que se llama justificación, o sea, las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Déjenme leer el párrafo y después lo explico. Dice: no es posible a la hora de determinar un trato igualitario disociar lo que la persona de su grupo de pertenencia bajo una paridad ficticia. Perdón que estoy leyendo esto. La identidad de una persona se constituye, entre otras cosas, por ser mujer, por ser indígena, por ser afrodescendiente o prestar afecto a una discapacidad. Y el trato que se recibe, las prácticas sociales asociadas a esas personas están en alguna manera condicionadas por esa pertenencia. Yo sé que el párrafo puede salir un poquito complejo de leer en una primera lectura, digamos, pero imagino que este material va a quedar a disposición de ustedes. Yo no tengo ningún problema de que a disposición de ustedes pueden después consultarlo, pero la idea es que es el contraste entre lo que yo les decía sobre la igualdad formal y la igualdad real. Y hay una brecha respecto de eso. Puede haber que una norma que sea perfectamente neutral, ¿no es cierto? Como las normas que acabamos de ver. ¿Quién puede participar en la instancia de constituyente? Los ciudadanos. Y habla de ciudadanos, ¿eh? Cuidado, porque uno semánticamente uno podría pensar que no es perfectamente neutral. No, pero es una norma que cualquier persona, ser humano, ya sea hombre o mujer, si tiene más de 18 años y no ha sido condenado por pena aflictiva, puede participar en la instancia constituyente. Bien, eso es una norma que fija una regla formal, lo que se llama igualdad formal. Pero en la práctica, como yo he venido diciendo, esto no se traduce en la realidad en una participación equivalente entre hombres y mujeres. Y lo que se trata entonces de buscar una fórmula que permita una integración equitativa entre hombres y mujeres en esta instancia. Y esto que puede tener un efecto en esta instancia, después va a tener un efecto, probablemente va a tener un efecto que si esto tiene éxito, esta fórmula, probablemente va a replicarse en otras instancias. Por ejemplo, en los países del norte de Europa, los directorios de empresa tienen por obligación que estar integrados en igual número por hombres y mujeres. Entonces, esto que empieza con una instancia tan importante como la constituyente, después se puede replicar y puede tener un impacto en otras áreas de la realidad. Eso sería también muy deseable. Vamos entonces, hay una convención sobre discriminación contra la mujer, un tratado internacional que también fija la posibilidad de que los estados dicten estas medidas de acción afirmativa que yo les he enviado, que lo que tratan es salvar la brecha entre esta igualdad formal, esta grieta que puede haber entre una norma que no haga diferencia entre hombre y mujer, pero que en la práctica existe esa diferencia. Les pongo otro ejemplo para que les quede claro. Hay una norma de esta misma convención y hay una norma del Código del Trabajo en Chile que dice que frente a un mismo trabajo, un mismo tipo de trabajo, tanto hombres como mujeres deben ganar lo mismo. Eso es lo que establece la norma, pero en la realidad,
ocurre algo distinto. En la realidad, distintos estudios señalan que hay una diferencia entre el sueldo que ganan los hombres y las mujeres de alrededor del 20 hasta el 30% incluso de diferencia. O sea, la norma nos dice algo, pero, ¿no es cierto?, la realidad es otra. Entonces se trata de buscar un mecanismo que permite que efectivamente haya una igualdad de resultados, más allá de la igualdad formal. Y ahí la Convención sobre Discriminación contra la Mujer nos dispone una norma que dice que la adopción por parte de los estados de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, no se considerará discriminación, pero en sentido de negativo. Más allá de la redacción, que nuevamente es un lenguaje técnico, jurídico, pero más allá de la redacción, lo que está diciendo, está autorizando a los estados, incluso promueve los estados, la idea de que se dicten normas que salven esta brecha entre la igualdad formal y la igualdad real. Hay un comité que vigila el cumplimiento de los estados respecto de la norma que acabamos de ver. Esta es la norma de la Convención Americana de Derechos Humanos, perdón, la Convención sobre Discriminación contra la Mujer, y hay una organización, hay un comité que se llama, que vigila que los estados efectivamente cumplen esa norma. Y ahí, por ejemplo, entonces el comité dice que, voy a leer también, en opinión del comité, un enfoque jurídico o programático puramente formal, lo que hemos dicho, la igualdad formal, no es suficiente para lograr la igualdad de facto significa de hecho, con el hombre, que el comité interpreta como igualdad sustantiva. O sea, aquí hay una diferencia entre lo que es la igualdad formal y la igualdad sustantiva, material, concreta. Además, la Convención requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. Aquí está hablando de igualdad de resultados. La experiencia chilena, si es que se constituye la instancia constituyente, digamos, se forma la instancia constituyente, vamos a tener un resultado asegurado, un resultado de que tanto hombres como mujeres, en equilibrio, van a integrar la convención, la instancia constituyente, y insisto, en un equilibrio que está alrededor del 50%. No voy a seguir leyendo pero insisto que este material puede quedar en manos de ustedes y pueden mirarlo después. ¿Cómo se asegura esta idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mecanismo que establece, ¿no es cierto?, nuestro proceso constituyente para asegurar este resultado equivalente entre hombres y mujeres? Dice: el sistema electoral para la Convención Constitucional se orientará a conseguir una representación equitativa de hombres y mujeres. El horizonte. Con este objetivo, los distritos que reparten un número par de escaños deberán resultar electos igual número de mujeres y hombres, y mientras que los distritos que reparten un número impar de escaños no podrán resultar una diferencia de escaños superior a 1 entre hombres y mujeres. Nuevamente un lenguaje que no tienen por qué, ¿cierto?, captarlo a la primera, pero lo que está diciendo es que Chile está separado en distintos distritos que se llaman, que son sectores, un conjunto de comunas que eligen, por ejemplo, van a ser los mismos distritos que se ocupan para elegir los diputados en Chile. Bueno, esta división que se hace en Chile en distrito, a veces eligen números par hasta 8, pueden elegir, ¿no es cierto?, hasta 8 diputados, pero en este caso no son diputados, sino que son convencionales constituyentes, esta gente que va a integrar la convención. Entonces, si es un número par, por ejemplo, son 8, bueno, tienen que salir elegidos 4 hombres y 4 mujeres. Así, obligatoriamente, no hay opción. Y por ejemplo, si son 7, podrían salir elegidos eventualmente 4 hombres y 3 mujeres, o 3 hombres y 4 mujeres, pero nunca puede haber un exceso, digamos, de más de uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, más o menos por ahí se va a lograr la paridad. Entonces, esto se llama la asignación paritaria de escaños. ¿Cuál es el mecanismo para lograr esto? Porque esto anunciar que vamos a tener eso como horizonte, como vamos a buscar ese objetivo. Otra cosa es qué mecanismo se va a utilizar. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Dice: las declaraciones de candidaturas para la elección de convencionales constituyentes
la lista de un partido político, pacto electoral de partidos políticos, lista celebrada ante candidaturas independientes, deberán señalar el orden de precedencia que tendrán los candidatos en las cédulas para cada distrito electoral, comenzando por nombre y alternándose sucesivamente estas con mujeres. En sencillo, en sencillo. Bueno, aquellos que van a estudiar Derecho y se entusiasmen por la carrera, estas cosas después la van a leer, la van a entender de inmediato, pero es un proceso, digamos, es un proceso. Todas las ciencias tienen su lenguaje particular. Entonces, cuando van al doctor y le empiezan a hablar del diagnóstico, probablemente ni ustedes ni yo entendemos mucho, porque una serie de palabras que no se entienden. Bueno, todas las ciencias tienen sus propias palabras, y el derecho también tiene sus propias palabras. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para poder tratar de explicarle en qué consiste. Van a haber listas de partidos políticos o listas de independientes, y uno va a votar por algún miembro de esa lista. Entonces, en cada distrito van a haber algunas listas de personas que se van a postular, y uno va a votar por una persona de esa lista. Bueno, el punto es que en la misma conformación de la lista, esa lista debe ser paritaria también, en el sentido que va a haber un hombre, un varón, va a haber una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. O sea, ya en la conformación, desde el principio de la lista, va a estar integrado por hombres y mujeres en un número equivalente. Si es un número impar, lo mismo, no puede exceder en más de uno la diferencia entre un hombre y una mujer. O sea, si es un número impar, si son 7 en la lista, bueno, tendría que ser 4 y 3. No podría haber o 4 hombres. No, pero por una razón pero es de largo explicar, siempre van a ser, cuando es 7, por ejemplo, siempre van a ser 4 mujeres y 3 hombres. Pero eso respecto de la lista. Bueno, hay una primera, un primer paso, que es una fórmula que se aplica para saber quiénes de la lista resultaron elegidos, que se llama una fórmula que inventó un señor, un belga, que se llama D'Hondt, pero que no lo voy a explicar porque la verdad que matemáticamente es media compleja de entender. No lo voy a explicar porque creo no vale la pena, pero básicamente lo que hace que se presentan listas en los distritos y salen elegidos aquellas listas y aquellos integrantes de la lista que tengan una votación alta. Y las listas que tengan mayor votación sacan más integrantes, ¿no es cierto? Y aquellos que tienen menos votación sacan menos integrantes elegidos. Es lo que se llama la proporcionalidad. Lo que trata de buscar este mecanismo electoral es que si un partido político, una agrupación de partidos políticos en una lista o una lista de personas independientes obtienen una alta tasa de aprobación, un alta número de votos a favor, de esa lista va a salir la mayoría de las personas que van a integrar, en este caso, en la instancia constituyente. Entonces, si más o menos, si una lista, por ejemplo, saca el 80% de los votos, más o menos el 80% de los integrantes de esa lista, quienes conforman esa lista, los elegidos en esa lista como candidatos, deberían salir elegidos, digamos, como miembros de la constituyente, de la instancia constituyente. Ahora, el punto es el siguiente. Si resultan elegidos más hombres que mujeres en una lista, por ejemplo, porque obtuvieron más, ¿no es cierto?, por el sistema de D'Hondt, al final resultan elegidos más hombres que mujeres. Va a haber lo que se llama un factor de corrección, va a haber un factor de corrección. Y así en sencillo, porque puede ser que estas cosas, ¿no es cierto?, viéndolas por primera vez ofrezcan alguna dificultad, pero en sencillo va a ser lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos un distrito en que hay que elegir 8 integrantes de la Convención Constituyente. Bueno, son 8. Tenemos que tener un sistema que nos permita que esté integrado por 4 mujeres y por 4 hombres. ¿Ya? En el caso de que, de acuerdo a este sistema D'Hondt, este sistema proporcional D'Hondt, salga espontáneamente elegido 4 hombres y 4 mujeres, ya no habría ningún problema, porque
sería fiel, estaría en consistencia con la idea de la paridad. No habría ningún problema. Pero ¿qué pasa si sucede lo que está acá? Miren, ¿qué pasa si hay que elegir 8 personas en un distrito, 8 personas en un distrito, y resulta que, de acuerdo al sistema tradicional que se ocupa actualmente para elegir a diputados, resulta que por este mecanismo, que son fórmulas matemáticas que, insisto, reflejan el nivel de votación que obtuvo cada una de las listas, pero resulta que, de acuerdo a este sistema tradicional, resultan elegidos lo que está acá en este cuadro que yo estoy mostrando. Resultan elegidos 6 hombres, 3 y 3, ¿no es cierto? Y resultan elegidos solo 2 mujeres. No se estaría respetando la paridad, ¿no? Porque hay un resultado, ¿no es cierto? Hay un resultado que es que no respetan la idea del equilibrio entre el hombre y las mujeres. Hay en este caso serían 6 hombres y 2 mujeres. Entonces no habría paridad. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Cuál es el factor de corrección de este sistema? El factor de corrección del sistema va a operar del modo siguiente. Vamos a tener vamos a identificar de la lista de 6 hombres, vamos a identificar de la lista de 6 hombres, quiénes obtuvieron más votos y quiénes obtuvieron menos votos. Entonces, yo hice este cuadrito, digamos. Puse acá, esta persona, por ejemplo, es la que obtuvo más votos, un adulto mayor, ¿no es cierto?, que tiene mucho carisma, ¿no es cierto?, y tal vez representa ideas muy potentes, que la gente se adhirió a esa idea, etcétera, entonces obtuvo muchos votos. Esta persona de acá obtuvo también un número importante de votos, pero no los tanto como este señor, y así, digamos. Esto obtuvo más, esto obtuvo un poquito menos y un poquito menos. Pero estos dos de acá, este señor elegante, ¿no es cierto? Y este señor como así todo bacán, son los que obtuvo menos votos de todos. Esos dos que obtuvieron menos votos que todos se van, digamos, no van a ser elegidos, se van para casa, digamos. No, hay una regla que dice que entonces que existiendo una diferencia entre hombres y mujeres, la idea es cómo vamos a llenar estos cupos de acá. Bueno, vamos a llenar estos cupos de acá descartando estos dos que obtuvieron la menor cantidad de votos. Y va a ser suplido, acuérdense que estaba la señora, ¿no es cierto?, con la cartera, la mujer con las botas, bueno, ellas dos habían de acuerdo al sistema donde este sistema tradicional, habían ganado su puesto, pero había que llenar este puesto de acá y había que llenar este puesto de acá. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí le puse una chica que anda en bicicleta y otra señora con cartera, y esas dos personas obtuvieron un puntaje importante, digamos, el puntaje que le seguía a este y a esto de las mujeres, pero de todas maneras no habían salido originalmente por el sistema tradicional, pero justamente para asegurar que una iteración equivalente entre hombres y mujeres, se toma a la tercera y cuarta mayoría de las mujeres, y esas personas, entonces, esas dos mujeres van a llenar el cargo acá y van a llenar el cargo acá. Entonces, tal vez esas mujeres obtuvieron menos puntaje que ellos, no importa. La idea es que buscar un mecanismo que nos permita asegurar lo que estamos buscando, un resultado que se acerque al 50% y que asegure entonces de que vamos a tener un número equivalente entre hombres y mujeres. Yo lo he explicado tal vez en términos lo más sencillos posible. Yo sé que esto puede crear algún tipo de dificultad respecto a ¿no es cierto?, a su comprensión, porque hay varios elementos que aquí se juegan, digamos, pero lo que hay que tener en cuenta es que en Chile ha fijado un sistema, por tanto, que va a asegurar un resultado que va a llevar a que si va a haber una instancia constituyente en Chile, en caso de que gane el apruebo, la convención constituyente va a estar formado por igual número de hombres y mujeres. Si es la convención mixta, integrado por ciudadanos y por
por personas que pertenecen al Congreso, los ciudadanos también van a fijarse esa regla, digamos, van a tener una representación equivalente entre hombres y mujeres. ¿Y cómo lo hará el Congreso para elegir entre ellos mismos un igual número de hombres y mujeres? Porque por lo menos moralmente estarían obligados para con esto. Bueno, ahí tendrán que ellos diseñar la fórmula que les permita, digamos, favorecer, ¿no es cierto?, dentro de este 26 o 23% que había de mujeres, van a tener que tal vez, y la mayoría de las mujeres van a tener que integrar esa instancia constituyente, y los hombres van a ser un número, ¿no es cierto?, menor porcentualmente en relación al 76% que ellos tienen, pero más o menos esperemos que si se arma la comisión mixta también van a ser de alguna manera consistentes con la idea de lograr una igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué podríamos concluir de esto? Podríamos concluir que el objetivo de alcanzar la paridad entre hombres y mujeres no solo resulta lícito, sino es un imperativo dado la necesidad de legitimar la instancia constituyente. Esto es muy importante. La instancia constituyente debe crear una constitución que gane legitimidad, que nos sentamos representados todos en este cuerpo jurídico y no tengamos la que ha sido una constante en Chile, de estar constantemente, ¿no es cierto?, cuestionando la legitimidad de la Constitución, porque todos sabemos cómo se creó la que actualmente nos rige, y nunca ha podido de alguna manera ganar legitimidad en su ejercicio, y siempre se está mirando el origen, tiene un origen espurio. Entonces, salvar esa situación implica, ¿no es cierto?, tener una instancia en la cual todos nos sintamos representados. El mecanismo, si bien puede implicar, estoy leyendo el número 2, el mecanismo, si bien puede implicar alterar una concepción estricta formal de la representación, se justifica en la necesidad de superar la brecha de facto, de hecho, que existe en la integración entre hombres y mujeres en las instancias de poder político. Por eso la palabra clave es la inclusión, buscar un mecanismo que incluya a hombres y mujeres o asegure la inclusión de hombres y mujeres en esta instancia que es tan relevante para el país. Y por último también la regla puede tener un impacto enorme en las demás esferas del poder social, económico, cultural en relación con las mujeres, lo que decía. Esto probablemente, si tiene éxito, va a ser replicado en otras instancias y por lo menos desde un punto de vista personal, es muy bueno que sea así para efectos de que los hombres y mujeres tengan iguales, ¿no es cierto?, oportunidades de participar en aspectos como la economía, el derecho, la política, etcétera. Y quería cerrar la presentación, sí, más o menos estamos en el tiempo, y quería cerrar la presentación con una cita de unos autores de un libro que dice: si no se asegura la representación de los distintos sectores sociales en el proceso de toma de decisiones, es virtualmente imposible asegurar que las normas creadas reflejen el interés común. Repito la cita: si no se asegura la representación de los distintos sectores sociales en el proceso de toma de decisiones, es virtualmente imposible asegurar que las normas creadas reflejen el interés común. Esto es una idea muy importante. En la medida que las instancias de poder, las instancias de participación, por ejemplo, en esta clave tan importante en Chile, que es la formación de una nueva constitución, si los grupos, distintos sectores sociales, no se sienten ahí representados, que tengan voz, de alguna manera esta nueva constitución puede nacer nuevamente con una objeción de legitimidad, digamos, puede otra vez tener problemas respecto de su validez social, que eso es lo importante. Y por otro lado, de alguna manera, cuando en estas instancias, cuando se incluyen a todos los grupos, y todos los grupos tienen la posibilidad de hacer valer su voz, de intercambiar su idea, de presentar su perspectiva, se va formando a través del diálogo, por lo menos teóricamente, eso es lo que se espera, digamos, que a través de este diálogo en que cada uno aporte lo suyo y ponga su perspectiva, se va a poder crear un cuerpo jurídico, un conjunto de normas que apunta al interés común, no al interés de un sector, ¿no es cierto?, que se imponga sobre otro, sino que un resultado que de alguna manera represente los intereses de todos, el bien común, o lo que se llama ahí, lo que pone en la cita, el interés común. Ese interés común se logra
si todos estamos en la mesa, si todos podemos participar en esta mesa de diálogo y cada uno pone sobre esa mesa las perspectivas, las formas de vida, las formas de entender el mundo y llegamos a un punto en común, a un acuerdo respecto de cómo vamos a fijar reglas que a todos de alguna manera les favorezca y una regla que a nadie, ¿no es cierto?, en la ejecución, en la existencia de esa regla, signifique una pérdida, significa un perjuicio. Esa es la idea. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias por la presentación, para mí por lo menos muy interesante, y yo me quedé con una pregunta, porque explicaste, yo creo muy didácticamente, cómo es el sistema mediante el cual va a haber la misma cantidad de mujeres que hombres en una eventual convención constituyente. Y venía pensando, porque al final hay 2 hombres de esos 6 que habían sido Sí. elegidos, que tuvieron más votos sustancialmente, probablemente, que las Puede ser, mujeres que puede están ser entrando. o no puede ser, ¿eh? Porque el sistema de Juan tiene un sistema de proporcionalidad que no necesariamente han tenido más votos, pero puede darse que pueden tener más votos, pero se van para la casa igual. Claro. Por eso mi pregunta, desde el punto de vista absoluto, ¿no hay una erosión de la representatividad de alguna manera? ¿Por qué no Claro, elegir sí. directamente, por qué no elegir directamente 2 veces? Todos elijan a los hombres y todos elijan a las mujeres, para que sea más equitativo. Todos elijan a los hombres y todos, como ser en lista separada, digamos. Claro, lista Se separada. planteó, sí, se planteó eso en su momento, David, pero eso parece generar una serie de complicaciones adicionales, que yo no soy experto electoral, digamos, pero eso es una de los planteamientos que no sé, esto se hizo en su oportunidad, y parece que eso origina una serie de complicaciones que son más o menos insalvables. Entonces se eligió este mecanismo y hubo una serie de, ¿no es cierto?, cientistas políticos que estuvieron trabajando en esta fórmula, y al parecer esta es la fórmula, por un lado, más justa, pero también más operativa. La otra parece insisto, Sale más cara. genera problemas de distinta índole que son más o menos difíciles de sortear o derechamente insalvables. Claro, entiendo. Excelente, bueno, la verdad para mí muy interesante el tema, supongo que para los jóvenes que nos están mirando y escuchando también, y probablemente sobre todo aquellos que están con la inquietud o con la duda de si estudiar o no la carrera de Derecho. Y quería preguntarte desde el punto de vista más personal, Sergio, ¿qué te llevó a ti personalmente a elegir la carrera de Derecho en su momento? Uh-huh. Y si la volverías a elegir hoy en día. Seguramente ha Mira, cambiado desde que sí, empezaste. sí. Voy a ser absolutamente sincero en esa pregunta, porque a mí la carrera de Derecho tal vez no es la que más me interesaba, digamos. Yo, me gustaba mucho la historia, pero la verdad que yo tengo 52 años, digamos. La carrera de historia en ese momento era un riesgo muy fuerte, porque había poco espacio laboral, etcétera. Entonces, no fue una decisión así directa por el derecho. Lo que pasó es que me fui enamorando del derecho a la medida del tiempo, digamos, y eso pasa porque el estudio del derecho tiene una dimensión que es muy interesante, pero también tiene una dimensión que es un poquito árida, porque es, por lo menos en mi tiempo, yo creo que eso se ha superado y yo creo que es bueno que se supere, digamos. En mi tiempo había mucho memoria, había mucho énfasis en la memoria. Eso se va abandonando progresivamente y yo creo que tenemos que seguir en esa dirección, porque los abogados ahora no necesitan, o sea, necesitamos algo de memoria, eso es cierto, digamos, pero yo soy una prueba viviente que se puede estudiar Derecho sin buena memoria y se puede incluso llegar a ser profesor de Derecho sin buena memoria, pero yo no tengo buena Ah, memoria. La memoria es un punto a favor, digamos, hay que o sea, hay que manejar cosas de memoria, pero lo más importante lejos en Derecho, y sobre todo cuando tenemos aparatos como estos, digamos, y las computadoras, y probablemente los jóvenes que nos están escuchando en 10 años más van a tener un anteojo que le van a tener los códigos en los anteojos, o tal vez un chip en la cabeza, y va a ser completamente innecesario la memoria. Lo más importante es saber argumentar. El derecho es cómo yo argumento una posición, ¿no es cierto?, que me convenza a mí o que convenza al juez o que una empresa me pida que yo represente frente a un juez o a una autoridad de gobierno, etcétera. Es, son,
son máquinas de argumentación los abogados. Y eso es lo que ahí donde debe apuntar, creo yo, la Escuela de Derecho. Y es muy interesante precisamente en adiestrarse en en esa lógica, digamos, en la lógica de la argumentación, en este caso jurídica, cómo yo soy capaz de convencer a otro que mi posición es la correcta, y ese otro, si es un juez fantástico que está una sentencia que me da la razón, y que va a dar la razón tal vez a mi cliente o a la razón a la posición que yo, no sé, auténticamente y internamente siento que es lo justo. Entonces hay todo un juego ahí entonces de retórica en el buen sentido de la palabra. La palabra retórica es muy importante, está un poquito devaluada en este momento, pero la palabra retórica es el arte precisamente de lograr convencer a otro y que el otro entonces decida aquello que yo quiero que ese otro decida. Eh, Insisto, digamos, esto puede ser motivado por razones de justicia, porque yo estoy convencido de aquello, o, bueno, hay abogados que representan intereses de otro y juegan ese juego, digamos, pero al final son los jueces los que tienen que tomar la decisión. El punto que yo tengo que aportar las mejores razones para que se tome la decisión que yo estimo que es justa o a mi Que cliente, te toca digamos, le conviene, porque representar, también eso claro, es parte de la realidad. claro. Bueno, la verdad, claro, muy interesante. No tenemos por el momento preguntas de la audiencia. Yo creo que ha sido muy clara la exposición. Así que simplemente pedirte un último consejo para la juventud, Uh-huh. de parte tuya como profesor y como abogado, y vamos a ir cerrando esta conversación. Una última sugerencia, una última... Sí, Ya, sí, de cómo elegir la carrera. sí, eh, ¿cómo elegir la carrera? Si aquellos que están interesados en estudiar Derecho, eh, asuman que es una carrera que tiene complejidades, es una carrera riquísima, una carrera que se puede, ¿no es cierto?, aprender cosas, es muy amplia, tiene aspecto económico, tiene aspecto de sociología, tiene aspecto de antropología, tiene, ¿no es cierto?, abarca muchas dimensiones del ser humano, y eso es algo que es muy, muy rico. Un buen abogado también tiene que ser una persona culta, un buen abogado una persona que lee novelas, que tiene sensibilidad frente a entender también, ¿no es cierto?, distintos matices de la psicología humana. Todo eso hace una persona un buen abogado. Entonces, primero que tiene esa dimensión, que es muy amplia, que es un gran plus de la carrera. En el ejercicio profesional uno puede dedicarse también a cosas muy, muy diversas. Uno puede ser un abogado experto en tributación, los impuestos, uno puede ser abogado ambientalista, uno puede ser abogado de derechos humanos, uno puede ser un abogado que defienda los intereses de la empresa, uno puede ser abogado como fiscal, que lleva, ¿no es cierto?, adelante las investigaciones penales y defiende, ¿no es cierto?, las acusaciones penales, puede ser defensor, el otro lado, digamos, puede ser profesor. Y la verdad que unas cosas buenas del derecho es que no te limita, la verdad que te abre una serie de perspectivas enormes y todos los días se crean realidades que necesitan ser reguladas y que el abogado hoy tiene que algo que decir. Yo a los ¿no es cierto?, jóvenes que también miran Netflix, por ejemplo. No sé si han visto, hay una documental maravillosa que se llama El dilema de las redes sociales. Un documental que yo recomiendo mucho. Ahí hay toda una dimensión que probablemente vaya a ser, ya está de alguna manera regulada, pero vaya a ser regulada de manera más intensa a futuro y que requiere de cabezas con perspectiva jurídica, con este entrenamiento que le decía de argumentación, cabezas que vayan fijando reglas, regulaciones que no es que vayan a limitar la libertad del cibernauta, sino que van a precisamente hacer posible la libertad del cibernauta y va a ser o va a poner dificultades o va a ser imposible la manipulación, porque lo que hay en este momento es precisamente aquello, la supuesta libertad de Google, Twitter, etcétera, Facebook, lo que trae consigo es la manipulación de las personas.
El punto es que hay que regular esas empresas para impedir la manipulación de las personas. Bueno, toda esa dimensión de cómo se regulan esas empresas, ¿quiénes van a estar ahí creando esas normas? Bueno, pueden haber sociólogos, van a haber psicólogos, eso es muy interesante, este trabajo, ¿no es cierto?, interdisciplinario, eso es parte un abogado serio nunca trabaja solo, digamos, en este tipo de cosas tan complejas, pero va a haber un grupo de abogados ahí, fijando normas. O sea, y en muchas áreas de la realidad, por ejemplo, el medio ambiente, hay muchas áreas de la realidad que se van abriendo nuevas, ¿ah? Y que requieren abogados, requieren científicos, en el caso del medio ambiente también, y ese intercambio con los científicos, con los sociólogos, con los antropólogos, hace mucho más interesante también el ejercicio profesional, pero nosotros tenemos que aportar algo específico, que es todo ese conducto, digamos, toda esa conversación, ese diálogo que se puede llevar con la ciencia, tiene que materializarse al final en una norma que regule alguna actividad. ¿Ah? Y eso entonces es lo propio de los abogados, por tanto es una experiencia y un ejercicio que si se hace bien, se hace responsablemente, puede ser muy rico, puede ser muy interesante. Bueno, Sergio, muchísimas gracias entonces por esta última reflexión para los jóvenes. Gracias personalmente por la exposición, por lo menos para mí ha sido muy interesante, lo repito. Y bueno, dejo abierta la invitación a toda nuestra audiencia que se queden con nosotros porque en unos minutos estaremos comenzando nuestra sexta y última charla del día y vamos a estar con María Paz. eh, eh, Olavarría Pérez, María Paz Olavarría Pérez, que es directora de la carrera de Derecho de la sede Patagonia de la Universidad San Sebastián, así que seguramente va a ser también interesante escuchar otro punto de vista de un abogado en un tema diferente, ¿no? Que es el rol del abogado y de la justicia en los tiempos actuales, un poco más amplio, seguramente tocará algo de lo que hablamos con Sergio también. Agradecerte mucho, Sergio, nuevamente, y agradecerles a ustedes también por estar con nosotros del otro lado de la pantalla. Gracias, David. Hasta Chao. luego, que estén muy bien. Hasta luego.